¿Cuántos creen que Cristo es nuestra única fortaleza contra el mundo? Aleluya. Vamos a hablar precisamente de este tema que espero les sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, para sus vidas. Y vamos a leer Mateo 24, vamos a leer versículo 11, donde dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es impresionante. Quiero hablar precisamente de uno de los temas que menciona nuestro Señor Jesucristo aquí en el Evangelio de Mateo, donde habla acerca de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y aquí en Mateo 24:11 dice el Señor: primero, para poder comprender esto, tenemos que entender que aquellos de los que dice la Biblia que van a ser engañados, Mateo 24:11, son precisamente muchos cristianos. Aleluya. Aleluya. Está hablando de un engaño que está dirigido a aquellos que han adquirido la salvación y que está en riesgo por causa de lo que está sucediendo en la recta final de la iglesia, que sean engañados. Aleluya. Este engaño no está dirigido naturalmente a los que son del mundo, sino que este mensaje está dirigido a los cristianos y que van a vivir en los últimos tiempos, en la recta final de la iglesia, y principalmente aquellos que durante la gran tribulación probablemente van a venir a la Biblia a leer esta porción y van a recordar estas palabras. Y aquí vemos que cuando Pablo escribió esto, habló de esto, de los últimos tiempos, él dijo que muchos apostatarían de la fe. En Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice que muchos apostatarán de la fe. Está naturalmente hablando de aquellos que recibieron el conocimiento, que recibieron la instrucción y la experiencia de lo que es la salvación. Entonces Jesús dice, Mateo 24:11, que muchos falsos profetas se levantarán, escuche bien, y engañarán a muchos cristianos que no estaban fundados sobre la roca, que estaban débiles, que pensaban que la iglesia es un pasatiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Están en riesgo de ser engañados aquellos que no se afirman en la fe, que no ponen toda su confianza en Dios. Y entonces dice el apóstol Pablo que apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4 versículo 1. Entonces, en el versículo 24 de este mismo capítulo del libro de Mateo, dice de esta manera, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Escuche bien, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales, harán prodigios, van a alargar pies, van a aventar el saco y van a caer todos. Santo. Todo esto es precisamente la etapa o la recta final de la iglesia en la que cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes que estamos viviendo. Es muy importante que los hijos de Dios estén conscientes que los prodigios y los milagros no son la base fundamental de la iglesia, no es el fundamento de la iglesia. Aleluya. El fundamento de la iglesia es la Biblia, la palabra de Dios.
Y encontramos precisamente aquí en este versículo lo mismo: se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales, harán prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Creo que cada uno de nosotros podemos descubrir de qué manera ha entrado el engaño a las iglesias, o este engaño que ya ha entrado a las iglesias. Sabemos el grado alarmante de señales y prodigios mentirosos que vemos constantemente por todos lados. Ya esto es y se ha convertido en lo más importante para el cristianismo, esto, pero no la lectura de la Biblia. Aleluya. Es impresionante, pero ya es más importante y es más impresionante ver que se levante un cojo, aunque sea un invento, ver que se levante un muerto, aunque sea un show, pero es más importante esto que la Biblia, que la palabra de Dios, y estamos viendo esto por todos lados. Ya esto, se ha convertido en lo más importante que la lectura de la Biblia, y están engañando a muchos con sus shows. Aleluya. Hay que tener discernimiento, estar bien alertados para no caer en la trampa del engaño. En primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno, y aquí está incluido las diversiones, el arte, la música, las ciudades más llamativas del mundo, Las Vegas, Dubái, Cancún. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa eso? Significa que el engaño ha penetrado de tal manera al mundo que el mundo cree, óigame bien, en primer lugar, que el dinero tiene la felicidad y la seguridad que se necesita para vivir bien en este mundo. Naturalmente que vamos a la Biblia y vemos que Cristo, a través de la Biblia, a través de su instrucción, nos dice que el amor al dinero es la destrucción más grande del mundo. El 80% de los cristianos creen que pueden a través del dinero encontrar la felicidad y la seguridad. Asústese. Santo. Es muy importante que cada uno de nosotros entendamos el mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios. En el libro de Eclesiastés capítulo 6, vayan ustedes conmigo a esta porción de la Biblia y vamos a encontrar algo muy interesante que escribió precisamente Salomón acerca de esto. En el libro de los Proverbios capítulo 6 y versículo 1 y versículo 2. Donde dice, vean ustedes, asimismo a todo hombre a quien dio riqueza de hacienda y dio también facultad para que coma de ellas. Dios le dio al hombre riquezas, dio facultad, dio hacienda y dio también facultad para que aprenda a disfrutar de ellas y tome su parte y goce su trabajo, porque dice la Biblia que esto es un regalo de Dios, es un don de Dios, es algo que Dios nos regaló cuando estamos conscientes que esto no es lo más importante para nuestra vida. Versículo 2. Hombre a quien dio riquezas y hacienda y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, mas Dios no le dio, óigame bien, la facultad de comer de ellos, sino que los extraños se lo comen. Esto también es vanidad. En esta porción vemos que el diablo ha engañado al mundo haciéndole creer que el dinero, o que en el dinero está la felicidad, pero sin embargo dice la Biblia que Dios da riquezas, pero tampoco Dios dice que no da la facultad para que podemos o para poder disfrutarlas.
¿Saben por qué escribió esto Salomón? Porque es el primer engaño elemental en el mundo que nos rodea, de que el dinero puede dar la felicidad. El dinero, dice la Biblia, que sin la bendición de Dios no se puede disfrutar. No es posible disfrutar del dinero si no tenemos la bendición de Dios. Eclesiastés 5:19 dice claramente, vean ustedes qué impresionante lo que dice: asimismo a todo hombre a quien Dios dio riquezas y hacienda y le dio también la facultad para que coma de ellas. Sin embargo, cuando el amor al dinero toma el control de la persona, de aquella gente que es avariciosa y que piensa que ahí está su seguridad, que ahí está su confianza, que si tengo dinero tengo la plena seguridad, a estas personas Dios no les da la facultad de disfrutar lo que tienen. Por eso es que cuando nosotros venimos a la Biblia, a la palabra de Dios, la Biblia nos quita las vendas. Los cristianos, cuando nos entregamos a Jesús, hemos llegado a descubrir, óigame bien, que es la mentira más grande que existe: tratar de encontrar en el dinero la felicidad. Y por eso Pablo le escribe a Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Necesitamos cuidarnos del engaño de este mundo. Y saben ustedes, Cristo es el único. Cristo es el único que nos puede facultar, que nos puede preparar, que nos puede equipar para no ser engañados. Amén. Agradecidos, Señor. Agradecidos. Es tan importante esto saberlo, porque a través del tiempo vemos que para poder alcanzar las riquezas, muchas de las veces, muchas mujeres hasta se prostituyen, venden sus cuerpos, y a veces hasta en muy temprana edad, porque quieren dinero, quieren poder, quieren riquezas, porque creen que pueden tener todo lo que quieren, creen que pueden tener su auto, su casa, y dice la Biblia que es ahí cuando caen en la trampa del dinero. Y es precisamente el engaño al que ustedes y yo como hijos de Dios estamos expuestos a ser engañados, no solamente por el sistema religioso que está en decadencia y que el evangelio se ha pervertido, sino que también hay otras áreas en nuestra vida donde nosotros tenemos que protegernos, que cuidarnos, y las riquezas es el mayor engaño que se maneja en todo el mundo. Si vemos, por ejemplo, en el Salmo 49, versículo 6, algo muy interesante que escribió el salmista. Salmo 49, versículo 6. Aleluya. Aleluya. Donde dice: los que confían en sus haciendas y en la machedumbre de sus riquezas, pues de eso se jactan. Sin embargo, vemos en el versículo 16, donde dice: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque al morir, o sea, muriendo, no se lleva absolutamente nada, ni descenderá detrás de él su gloria. Si bien mientras viviere dirá: dichosa mi alma, y tú serás loado cuando bien tratares. Entrará a la generación de padres, no verán luz para siempre. El hombre es honra que no entiende, y cuando no tiene este entendimiento, dice la Biblia, es una persona que es semejante a las bestias. O sea, aunque una persona haya podido adquirir mucha riqueza, mucha fama,
y no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que entre Él y un animal no hay diferencia. Santo poderoso. ¿Qué es entonces lo más importante que debemos de perseguir? Tenemos que buscar nuestra salvación. Amén, así es, claro. La salvación es el regalo más grande que podemos adquirir. La salvación es la riqueza más gloriosa que existe en esta tierra. Agradecidos, El Evangelio es la riqueza más grande que hay aquí en este mundo. Aunque el mundo no lo vea, aunque el mundo no lo entienda, aunque el mundo no lo pueda percibir, pero el Evangelio es la riqueza más preciosa que Dios, o el regalo más grande que Dios le dio a esta humanidad. aleluya. Más que el oro y la plata es la salvación. Más que todas las riquezas del mundo. Amén. Más que lo que nosotros pudiéramos de adquirir en esta tierra. No hay nada más valioso, porque dice la Biblia que aunque granjeáramos o aunque nos ganáramos a todo el mundo, ¿de qué nos sirve si perdemos nuestra alma? Gloria a Dios. Otro engaño que consiste en este mundo es el placer. Nunca, como en esta época que estamos viviendo, en este tiempo que estamos viviendo, se le había dado tanto énfasis al placer como en ningún tiempo. En la televisión vamos a encontrar o van a encontrar que de cada 7 minutos que tú ves la televisión, 4,5 minutos están dedicados a la búsqueda del placer. ¿De qué se trata? Vamos a encontrar en estos 4,5 minutos de engaño placer en el alcohol, en las diversiones, en el sexo. Y la gente está desesperadamente buscando el placer. Escuche esto, es muy importante, desesperadamente buscando el placer, y por eso los que no se han casado buscan el placer. Y ese es el engaño más grande que pueda existir en cada uno de nuestros jóvenes que están luchando por esa situación, porque son bombardeados con mucha información que tiene que ver con el placer, que tienen con vivir la vida. Sé tú mismo, haz esto, haz lo otro, tú eres libre. No, quiero decirte que la búsqueda del placer es uno de los engaños en los que nosotros debemos de poner atención para no caer en él. En primera de Juan 2:15 al 17 encontramos aquí la base de lo que estamos hablando acerca de lo que es el placer. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al versículo 17, donde dice: no améis al mundo. Escuchen esto, comienza diciendo algo muy importante para llamar nuestra atención aquí el apóstol. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que hay en el mundo? ¿A qué se refiere? ¿Será que se refiere a los árboles, a las plantas, al mar, a las montañas, a los lagos, a los bonitos paisajes? No. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Escuche, por supuesto que no está hablando de la naturaleza. Por eso es que dice que si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Entonces, quiere decir que hay algo en el mundo de lo que Dios quiere librarnos.
quiere decir que hay algo en el mundo que no es de acuerdo a Dios. Quiere decir que hay algo que Dios no creó, algo que Dios no plantó en el mundo, y tenemos nosotros que aprender a cuidarlo y a discernirlo para no ser engañados. Por eso en el versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, aquí es donde el apóstol nos aclara un poquito más de esas cosas que hay en el mundo, cuando comienza a decir, óigame bien, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida no son de Dios. Esto es precisamente lo que hay en el mundo. O sea, todo lo que hay en el mundo, todo el placer, toda la vanagloria de la vida, los deseos, la fama, el deseo de ser popular, de ser conocido, de ser la persona reconocida, la persona famosa, todo esto es precisamente lo que hay en el mundo. Pero ¿por qué podemos ser engañados? Porque nuestra mente no ha sido probablemente cambiada, porque probablemente nuestra mente no ha sido renovada, y cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nos va a tomar un poquito de tiempo desprogramarnos para comenzar a meter la Biblia, para comenzar a meter la palabra de Dios en nosotros, para que la palabra comience a transformar nuestro hombre interior por el Espíritu de la palabra que estamos adquiriendo. Comienza una reprogramación, comenzamos a sacar toda la vanagloria, empezamos a tomar el control de nuestras emociones, empezamos a tomar el control del placer que es contra Dios, y comenzamos a sentar nuestras bases en Jesucristo para ser salvos y para no ser engañados, porque sin Cristo vamos a ser engañados. Amén. Cristo es la única fortaleza para poder soportar hasta el fin, para poder llegar a la meta, para poder llegar al blanco, para poder alcanzar el premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y necesitamos armarnos con la palabra de Dios para no ser engañados de este mundo, ni por la religiosidad, ni por los placeres, ni por el dinero, ni por nada de este mundo. Si no te has entregado a Cristo y no has tomado en serio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hoy es el día que lo tomes en serio y te cuides de no ser engañado. No pienses que las riquezas te van a dar la seguridad que tu vida necesita, como dijo aquel rico a Jesús cuando le pidió y le dijo: pues yo soy súper religioso, casi soy un querubín, yo guardo todo desde que nací en la tierra, me sé los mandamientos, me sé todas las parábolas de Jesús, me sé la Biblia de cuero a cuero, pero te falta una cosa, le dijo: dale todas tus riquezas a los pobres. Y dijo: eso sí que no. Aleluya. ¿Por qué? Porque el amor al dinero destruye toda nuestra vida espiritual. Es la raíz. ¿Qué significa que es la raíz? Que es de donde nos alimentamos. De las riquezas. Las raíces son las que alimentan al cuerpo, las que alimentan al árbol, las que le dan fuerza al tronco, a la cepa, y nos convertimos en cepas. ¿Por qué? Porque estamos dejando que las riquezas nos engañen, que los placeres nos engañen, sin darnos cuenta que estamos siendo trastornados. Y eso es muy importante. Óigame bien, en la recta final en la que estamos viviendo es muy importante estar bien cimentados en Jesús. Amén. Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, y cuando nosotros nos entregamos a Cristo, teníamos ese programa dentro de nosotros.
Éramos orgullosos, vanagloriosos, y si teníamos dinero queremos que todos nos sirvan. Y cuando nos entregamos a Cristo comenzamos a desprogramarnos. Empieza a entrar un nuevo programa y tenemos que ir desechando ese estilo de vida, la vieja manera de vivir, el viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos de error, y comenzar a vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Eso cuesta tiempo, porque comenzamos a desprogramarnos del mundo para meter el nuevo programa de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces quiere decir que el cristianismo es un proceso de desprogramación de lo que antes éramos y la programación de la nueva especie. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Vean ustedes lo que Pablo está diciendo acerca precisamente de esta desprogramación a la que nosotros somos sometidos cuando nos entregamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Capítulo 12, versículo 2 del libro de los Romanos. Vean ustedes, no os conforméis a este siglo. No se conformen a este mundo. No se agarren de este mundo. Este mundo es temporal. No os conforméis. Ser conformados significa o se refiere a asumir una expresión externa que no está reflejando en nosotros la verdad del Evangelio en el hombre interior por su espíritu. ¿Lo quieren volver a escuchar? Muy bien. Ser conformistas o conformarnos se refiere a asumir una expresión externa en nuestro hombre exterior que no se está reflejando la verdad del Evangelio que nosotros recibimos en el hombre interior, o la nueva criatura, la nueva especie que Cristo está formando en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y esto se convierte como en una máscara o como un acto de encubrimiento. Y allí es donde está el peligro del engaño. Necesitamos nosotros, para poder ser reprogramados por la palabra de Dios, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. A este siglo se puede traducir a este mundo, y se refiere primordialmente a creencias y valores. Y Pablo aquí define la atmósfera moral y la caída de este mundo, y que siempre será dominada por Satanás. ¿Escucharon esto? Es interesante. Cuando dice a este siglo, está hablando de una atmósfera donde el mundo se mueve, de una atmósfera de creencias y valores donde el mundo se está moviendo, una atmósfera donde estamos viendo la caída moral, donde estamos viendo que el mundo se está enredando y que siempre esta atmósfera va a ser dominada por Satanás. Y Pablo agrega que el Dios de este siglo puede cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Qué peligroso es el mundo. Pero qué importante entender y darnos cuenta que los que estamos en Cristo estamos seguros, estamos confiados, estamos con los pies puestos sobre la roca. Que aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque venga lo que venga, estamos parados sobre la roca que es Cristo. Y esa es la seguridad
más importante que tenemos. Dele la gloria y la honra a Jesús en esta tarde, porque Cristo es nuestra única fortaleza contra el mundo. ¿Cuántos creen que Cristo es nuestra única fortaleza para enfrentar al mundo? Sin Jesús no podemos. Cristo dijo: sin mí, ustedes no son nada. Nada pueden hacer sin mí. Nada, absolutamente nada. El apóstol dice en 2 Corintios 4:4, donde decíamos que puede cegar el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Por eso es que dice en el versículo 6 que Él mandó que de las tinieblas que había en nosotros, resplandeciera la luz. Amén. Así es. Gracias, Señor. Para la iluminación Gracias, Señor. del conocimiento de la gloria de Dios. Los hijos de Dios tienen que tener esto bien trazado en sus mentes. Cristo vino a iluminarnos. Cristo vino a resplandecer para que pudiéramos nosotros disfrutar de la gloria de Dios. Esto es un don de Dios. Aquí es donde está el poder para poder vencer al mundo. ¿Qué es el poder que nosotros tenemos en nuestras vidas para poder vencer al mundo? Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad. Por eso es que la fe es la única que puede vencer al mundo. La palabra transformados, que leímos en Romanos 12:2, es la palabra del griego metamorfosis. Escuche, esto es interesantísimo. Ustedes saben cuál es el metamorfosis, ¿no? Que de un gusano feo sale una preciosa y colorida mariposa. Usted ve una mariposa preciosa y bonita y dice: usted jamás se imagina que era un gusano. Gracias. A lo mejor se vio un gusano y dice: ay, qué feo, y lo va a pisar. Pero si vio una mariposa, qué bonitos colores. A esto se le llama metamorfosis, la transformación. Entonces aquí connota un cambio en la apariencia interna, o sea, hay un cambio en el hombre interior, como la metamorfosis. Y cuando existe este cambio en el hombre interior, se refleja también en el exterior. O sea, todos los cristianos deben de manifestar a través de su conducta externa que su naturaleza interior ya ha sido redimida. Amén. Praise God. Amén, 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 amén. ¿Y caché o no? Gloria a Dios. Vean ustedes, Agradecidos. dijo Jesús: por lo que hablan, no, por sus frutos. El árbol por su fruto es conocido. No me digas que eres mango, pues ni llegas a pera. Por eso, por sus frutos los conoceréis. O sea, estamos reflejando que hemos sido transformados ¡Aleluya! en el hombre interior. Gracias, Señor. Esto es en la renovación de nuestro entendimiento. Esta transformación solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar, mediante el estudio y la meditación de las Escrituras, de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, vean ustedes qué ejercicio tan precioso escribe aquí el apóstol. Todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. O sea, no martilles a nadie, ni te sientes para ver a quién le sacas la garra o a ver de quién hablas mal. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, busca las virtudes, no los defectos. Amén, así
O sea, la mente renovada está saturada y controlada por la palabra de Dios. Tienes que aprender a pensar, porque ni eso sabía cuando vinimos a Cristo. No sabíamos ni pensar. Aquí es precisamente donde nosotros tenemos que entrenarnos. Tenemos que seguir enfatizando la separación del mundo con Dios. Y es que hay quien dice, que no debemos ser tan legalistas. Escuche, el legalismo no es conformarse a un código. Escuche esto, es muy importante. El legalismo es abusar de la libertad y de la gracia de Dios. Aleluya. Y Dios, dice la Biblia, nos ha llamado ¿a qué? A ser santos. Métete esto en tu cabecita. Dios nos llamó a ser santos. Y no solamente dijo sean santos, dijo, sino tienen que ser santos en toda, subraya la palabra, toda tu manera de vivir. Ser santos porque yo soy santo. Y Dios nos llamó a apartarnos del pecado y nos dice, no vuelvas a participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien tienes que aprender a redarguirlas. Y si ya tengo 3 años en Cristo Jesús y sigo yendo a los bautismos porque se va a bautizar mi compadre, a la primera comunión de mi sobrina porque si no, pues ¿qué voy a hacer? Se me van a voltear en contra mis familias. Entonces quiere decir que todavía no has entendido el Evangelio. Y entras a cantinas, todavía vas a conciertos de rock, te metes a todos los lugares y dices que eres cristiano, por favor. Eso quiere decir que tu mente está igual que antes de que conocieras a Cristo. No has cambiado nada. ¿Qué es lo que estás haciendo? Solo estás manifestando que eres carnal. Y mi mente no es espiritual, ni tampoco hay un anhelo de consagración. No se conformen, dice el apóstol, a este siglo. O sea, nuestra mente, cuando venimos a Cristo, está en blanco. Y todo lo que nosotros comenzamos a escribir está registrándose. O sea, nuestra mente comienza a recibir algo nuevo y la palabra de Dios, que es inspirada divinamente, comienza a entrar a nosotros. Y cuando comienza a entrar esta palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instituirnos en la justicia de Dios. Esto es lo que comienza a hacer la Biblia en nosotros. ¿Para qué? A fin de que seamos perfectos, enteramente instruidos para toda buena obra. Amén. Instruidos, y nos convertimos en la luz y la sal de la tierra. Nos convertimos en lumbreras en este mundo. Amén. Pues lumbrera, ¿quién se la sabe? Es a mis pies. Cántela. Mi guía y mi sostén. Pónganse de pie. En mi camino. Comienza diciendo, cuán dulces son a mi ser tus palabras, tus promesas. Cristo es nuestra única fortaleza para vencer al mundo. Si tu vida espiritual sientes que te ha menguado, ¿por qué no vienes a este altar? Me van a ayudar a orar mis hermanos. Hermano Marcelo, por favor, los ministros. ¿Por qué no vienes aquí a este altar y dices, Señor, Señor, hay áreas en las que estoy probablemente a punto de ser engañado o estoy luchando en esta área? ¿Qué te parece si vienes a Cristo?